Bienvenidos a su podcast Derecho sin Enredos. Soy la licenciada Vanessa Cruz Rivera y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que genera gran interés y es el tema de las herencias. Recientemente estuve preguntando a través de mis redes sociales qué temas le gustarían que trajera acá al podcast y el más comentado fue el tema precisamente de las herencias. Así que vamos a hablar hoy un poco sobre lo que son las herencias aquí en Puerto Rico. ¿Cuándo comienza esa herencia? ¿Quiénes son los llamados a heredar? ¿Qué comprenda esa herencia? Así que hoy aquí en Derecho sin Enredos vamos a estar discutiendo todos esos aspectos de lo que son las herencias. Este tema genera, como les decía, gran interés porque todos a lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones de muerte de algún familiar, de algún ser querido, que desde el punto de vista legal tenemos que atender. Así que, ¿cuándo formalmente comienza una herencia? Vamos a comenzar por ahí. La herencia comienza con el fallecimiento o la muerte de una persona. De ese fallecido también le llamamos causante. Así que es en ese momento cuando podemos hablar de herencia. Mientras la persona está viva, no podemos hablar de herencia. Todavía no ha nacido lo que es la herencia propiamente. Así que tenemos que esperar a la muerte de una persona. Y yo puedo escuchar a través de mi práctica en todos estos años cómo la gente a veces comenta, o hasta en la misma familia o entre las amistades, mi papá o mi mamá va a dividir la herencia en vida. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? O tal vez a alguien conocido o su propia familia hayan escuchado esa expresión. Y les tengo que decir que no es correcto por lo que acabo de mencionar. La herencia comienza justamente en el momento del fallecimiento de esa persona. Antes no podemos hablar de herencia. Sí podemos hablar de preparación, de ciertas cosas legales que podemos realizar para poder ir organizando lo que será nuestro patrimonio, nuestros bienes, cómo quedarán al momento del fallecimiento. Pero propiamente de herencia no podríamos hablar. Así que hay veces que en las mismas familias vemos cómo los hijos, ¿verdad? Cuando son familias, más de dos, yo siempre digo que en las herencias, si hay uno, ahí no hay peleas, pero dos en adelante siempre van a ver sus situaciones, en la gran mayoría de los casos, no todos. Así que esto lleva a veces a situaciones en que los hijos, los herederos, ¿verdad?, de esa persona en su momento, empiecen a pelear, empiecen a discutir, empiecen a decidir qué le va a tocar, ¿verdad?, a cada uno, aún cuando su padre o su madre están vivos. A veces en las personas en salud, a veces en el lecho de muerte, encamados en un hospital, pero se habla mucho de este tema aún cuando ese familiar no ha fallecido. Así que es importante tener eso bien claro. La herencia nace una vez la persona fallece, antes no. Y fíjense, ¿qué comprende la herencia? Vamos entonces ahora a entrar, ¿verdad?, un poco sobre lo que comprende una herencia en sí. Pues una herencia comprende varias cosas. Comprende bienes, comprende derechos y comprende obligaciones. Esas tres cosas, ¿verdad? No vamos a heredar bienes solamente, ni vamos a heredar responsabilidades u obligaciones, también hay derechos. Así que son esas tres. Y fíjense que cuando hablamos de bienes podemos hablar de distintas cosas. Son esos que comprenden, como le dije, y forman parte de la herencia. Podemos hablar de una propiedad, una residencia. Podemos hablar de un terreno, un solar, de dinero, ya sea dinero que esté en poder, ¿verdad?, o que estaba en poder de ese fallecido, en alguna institución bancaria, cooperativa, en su lugar de residencia. Podemos hablar de obras de arte, podemos hablar de acciones. Así que todo eso comprende lo que son bienes. Podemos hablar también de vehículos de motor, también es uno de los bienes. Así que todo eso es parte de lo que sería, ¿verdad?, una herencia. Cuando la persona fallece, nosotros tenemos que hacer lo que le llamamos un inventario. Usted como cliente, usted como heredero, cuando trae la información a la oficina del abogado, nosotros le vamos a pedir un detalle de esos bienes. Tenemos que saber para poder ver qué es lo que se va a dividir, qué bienes dejó esa persona. Así que hay que hacer un listado de esos bienes, ¿verdad?, que dejó el fallecido al momento, recuerden, al momento del fallecimiento, ¿ok?
Yo puedo tener unos bienes ahora, pero no necesariamente yo voy a tener los mismos bienes el día en que yo fallezca. Eso ya en materia, cuando en otro episodio toquemos el tema de los testamentos, lo vamos a volver a traer, porque es bien importante recordarlo. Yo puedo tener en el momento de mi fallecimiento, que sé que es lo más seguro, claro está, más bienes o menos bienes que lo que yo tengo en estos momentos. Así que es importante recordar, ¿verdad?, que todos esos bienes que acabo de mencionar es parte de lo que una persona heredaría. ¿Qué más puede? Joyas también, no lo mencioné, es otro de los bienes. Derechos, ¿qué derechos, verdad, podemos heredar? Pues básicamente lo que sería cobrar dinero a alguien, ¿verdad?, que le adeudaba dinero a esa persona fallecida, recibir rentas pendientes. Si ese fallecido tenía una propiedad arrendada, esas rentas también es un derecho que esos herederos adquieren. Y también los derechos sobre una herencia que ese fallecido había adquirido. Así que si papá o mamá eran herederos, a su vez, ¿verdad?, de su papá o de su mamá, en este caso de nuestros abuelos, habían adquirido esos derechos hereditarios, pues con el fallecimiento de esta persona, pues a su vez van a heredar entonces los nuevos herederos esos derechos que ya habían sobre la herencia, por ejemplo, como les decía, de los abuelos. Así que esos son los derechos básicamente que también nosotros podemos heredar una persona, ¿verdad?, una vez ese familiar fallece. ¿Qué otra cosa se puede o comprende la herencia? Pues miren, las obligaciones. Como les decía, esto no se trata solamente de bienes, esto no se trata solamente de lo que voy a recibir a nivel económico, ¿verdad? Si algo, esto no se trata de la parte bonita o del pastel o del bizcocho, ¿verdad? Así que hay que también ver cuáles son esas obligaciones. Pues miren, por ejemplo, si ese fallecido tenía deudas, pues las deudas también se heredan, por si no lo saben. Así que las deudas, claro está, eso se comprende dentro de lo que, o lo vemos en el contexto de lo que son los bienes, pero también se heredan deudas. Si esa persona, por ejemplo, tenía una residencia y esa residencia tenía un préstamo hipotecario, pues mire, ese préstamo hipotecario ahora ya no va a responder el fallecido, claro está, por su fallecimiento, pero van a responder sus herederos. Así que eso es una obligación que se hereda. Si el fallecido tenía, por ejemplo, un préstamo personal, una tarjeta de crédito, pues de igual manera, los nuevos herederos se van a poner en los zapatos de ese fallecido y es responsabilidad de usted como heredero pagar también esas deudas. Deudas, por ejemplo, en el CRIM, deudas contributivas de cualquier otro tipo, deudas con el Departamento de Hacienda, también préstamos de auto, todo ese tipo de obligaciones, los herederos también tienen que responder, ¿verdad?, ante ellas. Ya no está la persona que originó tal vez esa obligación por razón de muerte, pero entonces los herederos se ponen en su lugar. Así que ya sabemos cuándo comienza la herencia, dijimos que es al fallecimiento, y qué comprende esa herencia: bienes, derechos y obligaciones. Así que la herencia no es solamente, como les decía, las cosas, los bienes propiamente que tenía ese fallecido, sino que también incluyen esos derechos y esas reclamaciones y obligaciones que tenía el fallecido y que deben atenderse, claro está, en todo caso de herencia. ¿Qué nosotros tenemos que tomar en cuenta o qué los abogados, ¿verdad?, cuando usted va a oficina, tiene que tener en mente? Pues mire, en primer lugar, nosotros vamos a solicitarle el certificado de defunción de esa persona, ya sea el certificado que le expide la funeraria misma, el provisional o lo que es el certificado propiamente emitido por el registro demográfico. Así que es importante que al fallecimiento usted pueda obtener ese certificado de defunción. ¿Por qué? Porque con ese certificado, cuando usted llegue a la oficina, nosotros vamos a realizar una investigación a fines de conocer si esa persona
dejó o no dejó un testamento. Así que es sumamente importante conocer si esa persona dejó o no dejó testamento, porque de haber dejado testamento, los bienes de la herencia se van a dividir y se van a distribuir de acuerdo a ese testamento. De no haberlo, la ley entonces se va a encargar de decirnos quiénes son los herederos y a quién se le va a distribuir. Así que es bien importante que, ¿verdad?, tengamos ese certificado. Una vez el abogado recibe ese certificado, vamos a realizar esa búsqueda. Y cuando digo búsqueda, es una solicitud que nosotros realizamos directamente al registro de testamentos, que es parte de lo que es la Oficina de Inspección de Notarías, que es parte a su vez de lo que es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cada vez que un notario realiza un testamento en su oficina, es obligación de ese notario comunicarle al registro de testamentos, notificarle de que esa persona estuvo allí y que a tal día, a tal hora, mediante el número de escritura tal y en tal pueblo, esa persona hizo su testamento. Simplemente una notificación. Para eso nosotros tenemos 24 horas para fines de la notificación. Así que, ¿qué ocurre? Si me han llegado, por ejemplo, personas que saben que sí, que su familiar, su ser querido hizo testamento, pero hay otros que no tienen idea o entienden que no se hizo, ¿verdad?, ese testamento. Así que es importante que para salir de dudas vamos a buscar en el lugar donde la ley, ¿verdad?, nos dice que tenemos que buscar. Hacemos entonces esa solicitud. Puede ser que esa certificación que emite el registro de testamentos venga negativa. O podría ser que la certificación surja que hubo algún testamento o más de un testamento. De ser así, pues nos va a indicar esa certificación en qué abogado se realizó ese testamento, al igual que la fecha y el número de la escritura y el pueblo, para que entonces los herederos puedan dirigirse a buscar copia de ese documento. Así que de haber ese testamento, vamos a solicitar esa copia a ese notario, y de no haberlo, entonces es que se abre lo que se llama la sucesión intestada. ¿Ok? Así que tenemos lo que es, por un lado, dentro de lo que es las herencias propiamente, la sucesión testada, que es cuando hay testamento, porque la persona dispuso en vida cómo se van a dividir sus bienes, y lo que es la sucesión intestada, que es donde no hay testamento. Así que la ley, en aquellos casos en que no hay ese testamento, es la que se va a encargar de decirnos cómo se van a dividir, como les dije ahorita, esos bienes y quiénes son los que tienen derecho a heredar. ¿De qué ley estamos hablando? Pues miren, del Código Civil de Puerto Rico. El nuevo Código Civil fue aprobado y entró en vigor para el 28 de noviembre del 2020. En el Código Civil se establecen se atienden este tipo de situaciones de lo que son las herencias, y se nos indica quiénes son las personas con derecho a heredar. Es bien importante que nosotros tengamos en mente la fecha de defunción de esa persona. Eso es clave, es vital, porque dependiendo de la fecha de defunción es que vamos a saber qué código civil nosotros tenemos que utilizar. Antes de este código nuevo aprobado en el 2020, nosotros veníamos de un código del 1930. Claro está, sufrió muchas enmiendas, pero el borrador o el proyecto ya final se da a raíz de este nuevo, o con la aprobación de este nuevo Código Civil. Así que dependerá de la fecha de defunción de la persona, qué código los abogados y los tribunales van a aplicar. Así que si la persona falleció antes del 28 de noviembre, escúcheme bien, si tiene algún familiar o está pasando, ¿verdad?, por alguna situación en que ese fallecido, ese familiar, ese ser querido, falleció antes del 28 de noviembre del 2020, pues nosotros los abogados tenemos que utilizar el Código Civil anterior, el Código Civil viejo, que es el del 1930.
Si la persona falleció del 28 de noviembre del 2020 en adelante, vamos a utilizar el nuevo Código Civil. ¿Por qué digo esto? Porque es sumamente importante, ambos códigos son distintos en los órdenes de esas personas llamadas a heredar. Por ejemplo, si la persona fallecía antes del 28 de noviembre del 2020, como les dije, lo vamos a atender bajo el código anterior. La ley nos indica quiénes son los herederos de esa persona. En primer lugar estaban los descendientes, entiéndase hijos, nietos, bisnietos. Esos son los descendientes, los que provienen, ¿verdad?, de nosotros como tal, del fallecido. En segundo lugar estaban los ascendientes, entiéndanse los padres, los abuelos, bisabuelos. Ahí sí nos imaginamos una línea, ¿verdad?, recta, el fallecido tal vez en el centro, pues hacia abajo, ¿verdad?, tenemos los descendientes, como ya indicamos, hijos, nietos, bisnietos, y hacia arriba los padres, abuelos, bisabuelos. Claro está, ese orden es excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene hijos, bajo el código del 1930, habiendo fallecido la persona antes del 28 de noviembre del 2020, si usted tiene hijos pero tiene padres, sus hijos son los que le van a heredar, no sus padres. ¿Okay? En tercer lugar, incluyeron al cónyuge, o sea, el viudo o la viuda, en tercer lugar. En cuarto lugar, estábamos hablando de los colaterales, hermanos, sobrinos. En el quinto lugar, los colaterales ordinarios, que es el resto de los parientes, primos. Y en último lugar, el ELA, el gobierno, se quedaría, ¿verdad?, con los bienes. Así que eso es en caso de personas, escuchen bien, de personas, como les indiqué ya, fallecidas antes del 28 de noviembre del 2020. Ahora bien, bajo el Código Civil nuevo, esto cambió, hubo muchos cambios, particularmente en el área de herencia, y uno de los cambios más trascendentales fue el orden, porque el cónyuge que les mencioné hace poco, que estaba en tercer lugar, ya no está en tercer lugar. Ahora está en igual lugar que los descendientes. Y esto, hay muchas personas que cuando van a buscar, ¿verdad?, asesoría, no solo para estos temas de herencia, sino, ¿verdad?, para lo que sería testamentos, incluso hasta bodas, son cosas que pueden cambiar y pueden hacer que se hagan otro tipo de documentos, ¿verdad?, legales. ¿Por qué? Porque el cónyuge, como les decía, ahora está en una posición distinta y ya no es un heredero más, ya se considera propiamente como, no solo como viudo, claro está, sino como un heredero forzoso. Y eso es bien importante. Forzoso es que la ley obliga a que esa persona tiene que heredar. Así que hubo ese cambio bien drástico bajo este nuevo Código Civil. En primer lugar, vamos a seguir teniendo los descendientes. Como les decía, hijos, nietos, bisnietos, orden excluyente. Y a la par con los descendientes va a estar ese viudo o esa viuda. Así que en caso de que no hayan descendientes, pues claro está, vamos a ver primero si hay un cónyuge. Porque si hay un esposo, viudo o viuda, ese es el que va a heredar absolutamente todo si usted no tiene hijos. Así que hubo ese cambio bien fundamental, bien drástico. Ya en tercer lugar, bajo este nuevo Código Civil, es que irían los ascendientes. Primero, como le dije, vamos a mirar lo que son los descendientes, vemos si hay cónyuge. De no haber ni descendientes ni un viudo o una viuda, entonces es que heredan los ascendientes en caso de haberlo, padre, madre, etcétera. Después entonces los colaterales, que decíamos que son los hermanos y sobrinos, los colaterales ordinarios, que es el resto de la parentela, como les decíamos, y en último lugar se queda lo que es el gobierno. Así que, como les decía, estos órdenes son excluyentes. Si tenemos uno, pues el otro, ¿verdad?, el siguiente no aplicaría. Así que es bien importante, como les decía, poder establecer y tener bien claro la fecha de defunción de esa persona, porque de acuerdo a la fecha es que vamos a trabajar con uno u otro código civil. Así que eso es sumamente importante. Una vez podemos entonces identificar cada caso, claro está, tiene sus particularidades. Una vez nosotros podemos identificar quiénes son entonces los herederos, pues es más fácil
y buscamos entonces y solicitamos al cliente la información a su vez de esos llamados, ¿verdad?, a heredar, de esos herederos. ¿Para qué? Para entonces poder trabajar a nivel del tribunal un proceso de declaratoria de herederos. Eso lo estaremos discutiendo en otro episodio. Vamos a fragmentar, esto es un tema, ¿verdad?, muy amplio. No podemos en un solo episodio hablar, ¿verdad?, de todo lo que comprenden las herencias. Así que básicamente estas ideas, ¿verdad?, de que sepan qué comprende la herencia, quiénes son esas personas llamadas a heredar, cuándo nace y qué entonces tendríamos que hacer luego. Pues miren, como les decía, habría que trabajar ese proceso de declaratoria de herederos a nivel, ¿verdad?, del tribunal, pero eso lo voy a dejar para otro podcast. Así que es bien importante que si usted está pasando por alguna situación de muerte, ¿verdad?, de algún ser querido, mire, vaya a la oficina, vaya donde algún abogado y usted se pueda orientar, usted pueda aclarar todas esas dudas que usted pueda tener, porque es sumamente importante partir, ¿verdad? Tenemos el fallecimiento, pero ¿quiénes me heredan? Y si hay testamento, pues vamos a ver ese testamento. Eso también lo vamos a dejar para otro episodio que quiero dedicar solamente, ¿verdad?, a lo que son los testamentos. A falta de testamento, esos son las personas, ¿verdad?, que van a heredar estos órdenes, esta lista, ¿verdad?, que les he mencionado en la tarde de hoy. Si el testador no dispuso quiénes van a ser sus herederos, pues la ley se tiene que encargar de decirnos, ¿verdad?, quiénes son. Así que es bien importante que tengamos, como les decía, esto en mente, que no olvidemos, la consulta es sumamente importante, ir organizando esos documentos que pueda haber dejado, ¿verdad?, el fallecido. Si usted vio algún testamento entre sus documentos importantes, que usted lo conserve, escrituras de la propiedad, cualquier documento que a usted le parezca importante para cuando usted vaya a la consulta con el abogado, pues sea, ¿verdad?, mucho más fácil. Y quiero, antes de culminar, quiero por aquí responder a dos preguntas que estuvieron haciéndome dos seguidores a través de la página. De igual manera, les invito a ustedes a que si ustedes tienen sus dudas de este tema o de cualquier otro o temas que les gustaría que tocáramos acá en el podcast, que se sientan en la confianza de poder escribirme en privado o en alguna de las publicaciones sobre esas dudas que puedan estar teniendo, reconociendo, claro está, que cualquier situación a través de las redes no constituye, ¿verdad?, una consulta, y que para algo personalizado pues es bien importante que, ¿verdad?, me visiten y podamos tener pues el escenario completo de su caso, ¿verdad?, en particular. Por aquí me preguntaba una de las seguidoras, hola licenciada Vanessa, muchas gracias por el podcast. Si es una herencia, es una sucesión de herederos, 10 originales, quedan 2 vivos, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el proceso si se quiere vender una parte de las 16 cuerdas? Pues miren, por ejemplo, ese tipo de preguntas conlleva una consulta directamente en oficina, ¿verdad?, mucho más amplia de lo que podemos estar hablando o lo que haya podido compartir en esta tarde de hoy. Porque fíjense que me habla de 10 herederos, pero solamente 2 vivos. Así que hay que entrar a preguntar, ¿verdad?, un poquito más, ver si la persona dejó o no dejó testamento, si hay declaratorias o no de herederos de ese fallecido y de esos fallecidos, porque hay otros más que en el camino, ¿verdad?, según lo que leo aquí, mueren. De ahí también, fíjense, la importancia de que cuando una persona muere, mire, no deje esto para 10, 15, 20 años más tarde. Atiéndalo con prontitud, atiéndalo con el respeto que se merece la memoria de ese ser querido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos unas personas que heredan, pero años más tarde, fíjese ese comentario que me hace esta seguidora, de los 10 originales, solamente 2 quedan vivos. Y entonces esto hace un poco más complicada, ¿verdad?, la situación, porque entonces tenemos que buscar los herederos a su vez de esos también hermanos de ella, hijos de este fallecido, que también fallecieron. Así que se agregan más personas, ¿verdad?, a la herencia, lo que puede complicar más el proceso. ¿Qué hacer si se quiere vender una parte de una finca? Pues eso, ¿verdad?, va a conllevar una serie de procesos, de trámites, que también en otro podcast estaremos discutiendo para poder alcanzar vender
una propiedad. Claro está, si no están de acuerdo todos, que ese sería el escenario ideal, para eso están los tribunales. Tengo por aquí otro seguidor también que me preguntaba, ¿podría discutir qué pasa cuando existe una herencia y luego muere uno de los dos herederos y estaba casado, pero no tuvo hijos en su matrimonio? ¿Quién hereda? Creo que lo discutimos ya. Fíjense que eso va a depender, la respuesta a ese comentario va a depender de la fecha del fallecimiento, porque si es bajo el Código Civil nuevo, ya dijimos, a falta de hijos, quien le va a heredar es el viudo o la viuda. Así que gracias, ¿verdad?, a los seguidores que estuvieron escribiéndome directamente, ¿verdad?, sus preguntas. Les invito, como les decía, a que continúen escribiéndonos aquellas dudas, aquellos temas de interés que ustedes quieren que traigamos acá a lo que es el podcast. Así que importantísimo, como les decía, busque orientación. Está pasando por esta situación, se sintió identificado con lo que hemos hablado aquí en esta tarde. ¿Conoce algún familiar, alguna amistad, algún compañero de trabajo que está pasando por esta situación y no encuentra salida? Pues mire, sí la hay. Lo que sí es que hay que irse a orientar, hay que organizarse, hay que prepararse y la ley nos requiere pues unos trámites. ¿Qué es la ley? No es el abogado. A veces la gente, ¿verdad?, no entiende eso. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tanto documento? ¿Por qué tanto requisito? Y yo siempre les explico que, claro está, vamos a trabajar con la ley de donde estamos, que es la de aquí, ¿verdad?, de Puerto Rico, y hay que seguir todo el proceso que la ley nos requiere acá en la isla. Así que bien importante, saque su cita, puede seguirme a través de mis redes como licenciada Vanessa Cruz, así me consigue en Facebook, así me consigue en Instagram. Mi oficina está localizada al lado del cuartel de la Policía Estatal de Coamo, frente al Departamento de la Familia. Eso allí es la calle Valdoriotti, número 65C, aquí en el pueblo de Coamo, y el número de teléfono es el 825-2288. Así que me puede llamar, puede visitarnos, puede escribirme un correo electrónico o a través de las redes. Mi correo electrónico es el SDA, la abreviatura de licenciada, Vanessa Cruz, Vanessa con una sola S, @gmail. Así que también ahí me puede contactar. No hay excusa para que usted, ¿verdad?, no se comunique y busque más información sobre estos temas. Y de igual manera, mire, si a lo mejor no es un familiar suyo el que falleció, usted también prepárese para usted, sea responsable. Hay muchas personas y a nivel cultural que no nos gusta dialogar sobre la muerte, pero es necesario tocar estos temas. Y tal vez si ya igual estamos pasando por una situación con algún familiar, con ese ser querido que ya no está, pues que eso nos sirva de experiencia para nosotros no repetir lo mismo, para no dejar o cometer esos errores con los que se quedan acá y podernos preparar. Así que los invito a que me sigan, como les indiqué, en las redes, a que sigan el canal de Neuronas Felices TV, a que compartan este contenido si fue de utilidad para ustedes, y en un próximo episodio vamos a continuar dialogando sobre estos temas de herencia, sobre lo que son testamentos y los trámites que hay que realizar acá una vez una persona fallece. Así que espero que haya sido de su agrado y que les aproveche este contenido. Nos vemos entonces en una próxima. Que tengan todos una linda tarde. Gracias.